una producción de Noctare Media. La historia de las caras comenzó de una manera aparentemente inofensiva en la casa de María Gómez, en Belmes, en 1971. Mientras limpiaba el suelo de la cocina, María descubrió una extraña mancha en forma de rostro humano. Al principio pensó que era un fenómeno natural, tal vez una mancha de humedad o de suciedad, pero a medida que pasaban los días, otras figuras similares comenzaron a aparecer en el mismo lugar y pronto en otras partes de la casa. Se habla por ahí de que ya, sí, le hicieron pruebas científicas, pero pues tú no sabes quién hizo esas pruebas o a quién dejaron entrar o a quién no, o si dejaron siquiera entrar a alguien, porque, Ujú. y lo sabemos muy bien, como medio de comunicación es bien fácil decir, es que no, esto sí tiene pruebas científicas, güey, sino que tenía una connotación religiosa como de un milagro. De hecho, una de las primeras caras, si no es que la primer cara que hay, si te das cuenta y si la checas, y espero podamos poner una referencia visual ahora sí, este, es de un Cristo, güey. O sea, es un Cristo tal cual, ni más ni menos. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. Como siempre, me acompaña Eric. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Alex? Afortunadamente muy bien, muy contento de estar de vuelta por acá en el podcast. Y hoy traemos uno de los episodios, bueno, más bien uno de los temas clásicos, por así decirlo, en el ámbito de los fenómenos Es muy paranormales. viejo, muy setentero, güey, literal. Es que es un fenómeno que ha dado mucho que hablar. De hecho, pues prácticamente hoy nos sigue dando de qué hablar, güey. O sea, sí, fue un fenómeno muy cañón del ámbito paranormal. Pero digo, ahorita hablaremos de ello. Nada más, antes de empezar con el episodio, quiero hacer el anuncio oficial. De hecho, probablemente ya lo hayamos hecho, pero está ya disponible el Patreon, donde hay contenido exclusivo, donde están los episodios de aquí en adelante, porque no queremos ahorita poder subir todos los demás episodios, los Sí, güey, 200 son tantos, 215 episodios, hay que pero de los que no están vamos. saliendo de hoy en adelante, están ahí en el Patreon desde el nivel 1 sin publicidad. Ahora sí, Alex, perdón, creo que vamos a iniciar con el tema de la semana, que como ya lo pudieron escuchar y leer, es las caras de Belmes, uno de los fenómenos paranormales más desconcertantes de la historia moderna. Esto ha desconcertado a científicos, investigadores y curiosos por más de 4 décadas. El caso comenzó en 1971 en una casa de Belmes, de la Moradela, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en el sur de España. La historia comenzó con un hallazgo inesperado, cuando María Gómez, una mujer que vivía en la casa, notó unas extrañas manchas en el suelo de la cocina que tomaban forma de rostros humanos. Lo que parecía ser un fenómeno aislado rápidamente se convirtió en un misterio de proporciones extraordinarias, pues las caras aparecían y desaparecían, sin explicación aparente. El hecho de que estas caras no solo se formaran en un único lugar, sino que se produjeran en diversas partes de la casa, desencadenó una ola de especulación sobre el origen de este fenómeno. Algunos dijeron que era el resultado de una actividad paranormal, otros que podía ser el producto de algún tipo de engaño o fenómeno físico inexplicable. A lo largo de los años, miles de personas han visitado Belmes intentando desentrañar el misterio de las caras, que han dejado una huella indeleble en la historia de lo inexplicable. El fenómeno rápidamente trascendió las fronteras de la provincia, convirtiéndose en un tema de debate en toda España y más tarde en el mundo entero. Se hicieron investigaciones científicas, se convocaron a expertos y se realizaron todo tipo de pruebas para intentar encontrar una explicación lógica a lo que parecía desafiar las leyes de la física y la biología.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la controversia sigue viva hasta hoy. A lo largo de las décadas, las caras de Belmez han sido objeto de numerosos documentales, libros y artículos en los que se han analizado cada uno de los detalles, teorías y testimonios relacionados con el fenómeno. La duda persiste. ¿Fueron un engaño perfectamente orquestado, un fenómeno natural inexplicable o algo verdaderamente paranormal? Este caso ha dejado una marca profunda en la cultura popular española, siendo mencionado en varias ocasiones en programas de televisión, películas y otros medios. Esto ha influido en la percepción pública de lo paranormal y ha inspirado otros fenómenos similares en todo el mundo, pero a pesar de los años que han pasado, sigue siendo un enigma sin resolver. En este episodio exploraremos a fondo este enigma, tratando de investigar diferentes teorías que intentan explicar el fenómeno de las caras de Belmez, los testimonios de quienes estuvieron más cerca del fenómeno y, por supuesto, la controversia que aún rodea este caso. Alex, antes de que avancemos, ¿habías escuchado hablar de este caso antes? Sí había escuchado hablar de ellas. Si te soy sincero, no había ahondado mucho. Como que nunca me han llamado la atención este tipo de fenómenos. Creo yo que están como muy, no sé si sobrevalorados es la palabra. La realidad es que se presta como que a mucho turismo paranormal y no precisamente del bueno. De hecho, yo creo que ahorita es un tema totalmente a debatir porque, y empecemos fuerte, güey, a mi punto de vista, el tema de las caras de Belmez es todo un pueblo, o por lo menos una gran parte de él, inmiscuido para llamar la atención y obviamente obtener un beneficio económico de ello, güey. No sé tú qué piensas, pero bueno, ya ahorita lo debatiremos si quieres. Sí, o sea, definitivamente hay algo extraño aquí. No sabemos si extraño paranormal, no sabemos si justo Lo extraño que es de un hecho, fraude. güey, y digo, creo que sí está confirmado y le da un poquito más de, ¿cómo le podemos decir? De misterio a este tema de las caras de Belmez, es que en la casa en la que se supone ocurre todo esto, sí encontraron restos óseos humanos. Ujú. Pero pues también creo y tengo entendido que Belmez es un pueblo muy viejo, güey. Entonces, digamos, no se me hace descabellado. Es como si tú en la Ciudad de México, en ciertas zonas, pues excavas, te vas a encontrar con algo sí o sí, ¿sabes? Porque Pues hubo pues una prácticamente toda, ajá. civilización anterior a ella. Sí, Digo, yo pienso eso. De hecho, este caso me recuerda mucho a la Virgen del Metro Hidalgo. No sé si la ubiques. pues es que son casos de pareidolia muy cabronas, que de hecho justo es una de las teorías de las que vamos a hablar un poco más adelante, pero, o sea, todo fenómeno donde haya inmiscuido alguna forma que tenga forma o Sí, algo sí, que sí. tenga forma de algo familiar, pues podrían entrar perfectamente en el terreno de los fenómenos de la pareidolia, que hay que recordar, ya hemos hablado en Noches de Terror de esto. Es este fenómeno donde a cosas pues que no tienen relación les buscamos un sentido humano, que es algo que está muy, muy profundo en nuestra psique, el tratar de hacer familiar todas las cosas. Entonces, puede ser un poco de eso, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a avanzar con la historia, si te parece bien. Va que va. Pues mira, Belmez de la Moraleda, a partir de ahora, Belmez, porque sí está difícil pronunciar esa palabra, es un pequeño pueblo en la provincia de Jaén, al sur de España, situado en un entorno montañoso que conserva gran parte de su arquitectura tradicional. Este tiene una población que no supera los 2000 habitantes, o sea, es muy, muy pequeñito, güey. Em, este tranquilo lugar no parecía estar destinado a convertirse en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más notorios del país en 1971. De hecho, este fenómeno se puede decir que inauguró como todo el foco paranormal o de la parapsicología en España. A partir de ahí se empezaron a derivar como muchas investigaciones y demás. Estuvo muy chistoso. Sí, fue como el detonante de Ujú. España en estos temas, sí. Y al principio ni siquiera fue en un tono serio. Realmente, digamos, incluso toda esta parte de las caras de Belmez, tengo entendido, salió meramente para una columna así como de
no sé, como una sección Como del paranormal, así como de diario chisme, güey. de periódico, ¿no? Ujú. Ajá, como la revista Big Bang, que ves que tenía su sección, para no dormir y que eran historias de terror, algo así. Entonces, estuvo bien curioso. Bueno, el pueblo se vio sacudido por un hecho inexplicable. Las caras comenzaron a aparecer en el suelo de una casa aparentemente común, alterando la paz de la localidad y atrayendo la atención de la prensa, científicos y visitantes de todas partes del mundo. El fenómeno ocurrió en la casa de María Gómez, una mujer que residía en la vivienda junto a su familia. Al principio, la aparición de las primeras caras en el suelo de la cocina se atribuyó a simples manchas de humedad o a alguna otra explicación lógica. Sin embargo, a medida que más rostros comenzaban a surgir, la situación tomó un giro inquietante. De hecho, y dato curioso, se supone que el primer rostro que vio María fue a partir, bueno, ella se dio cuenta mientras estaba friendo Una pimientos. ajá, unos pimientos. Sí, 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 muy español de su parte, güey, si me lo Sí, preguntas. bien casual, güey. Estaba haciendo paprika, tío, y entonces que No, veo no, un no, rostro. no, uno de los platillos, de entradas más famosos de España ¿Son son pimientos fritos? pimientos fritos, güey, los Ok, pimientos del no los he piquillo, güey. probado y me Esos gusta mucho el pimiento. son una joya, una joya, una joya. Y sé que tenemos escuchas en España, así que Sí. invítenme unos pimientitos fritos. Bueno, los rostros que aparecían eran de una forma humana tan definida y detallada que no pudieron, obviamente, ser ignorados. Los investigadores comenzaron a llegar desde diversas partes de España e incluso de fuera del país, lo que convirtió a este modesto pueblo andaluz en un foco de atención internacional. Realmente la prensa dio con este caso porque había un problema con una fábrica de olivos, güey, o sea, una fábrica que procesaba el olivo, yo supongo para sacar aceite, aceitunas y demás. Había un conflicto ahí con medio político con esta empresa y llegó la prensa a cubrir esto y alguien les dijo, oye, también hay una casa en la que se ven rostros. Entonces ya a partir de ese No momento se no no acerca la... quieres no quieres desviar No tu atención a la casa donde hay rostros. Sí, entonces está muy curioso, güey. Este caso realmente empezó como muy, como casi nadie lo tomó en cuentas de manera seria, ¿sabes? Sí, siempre pasa, ¿no? O sea, es como algo intrínseco en los fenómenos paranormales, o sea, como que siempre hay algo raro y en lo que se puede desviar o que se utiliza para desviar la atención, ¿no? O sea, siempre está Sí, es de la una mano. cortina de humo, güey, Ujú. como el chupacabras lo fue en su momento acá Sí, 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 en México. A la definitivamente. fecha, güey, hay gente que jura y perjura que no, el chupacabras sí existe, güey, y pues todos sabemos que en realidad lo más probable es que se trató de una cortina de humo política, güey. Sí, estábamos viviendo momentos muy tensos aquí Muy en feo, se México. acababa de devaluar, güey, el peso, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se acababa de levantar en armas, eh, cosas de los Sí, 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 90s. eran tiempos complicados y curiosamente surge el chupacabras. Sí. Bueno, el impacto cultural y social de este caso fue inmediato. En una España de los años 70 aún marcada por el franquismo y una sociedad conservadora. El fenómeno de las caras de Belmes destacó una especie de caza de lo desconocido. La aparición de fenómenos paranormales era algo relativamente nuevo en ese contexto, y las historias de apariciones, brujerías o fenómenos inexplicables capturaban la imaginación popular. La figura del investigador y el hombre de ciencia se enfrentaba al creciente interés por lo paranormal, lo cual aún creaba una brecha entre quienes buscaban explicaciones racionales y aquellos dispuestos a aceptar lo inexplicable. Este contexto de la España de finales del franquismo, con una creciente apertura social y cultural, fue clave para el auge de la fama del caso. Mientras el régimen político comenzaba a dar paso a la transición hacia la democracia, los ciudadanos se sentían cada vez más atraídos por los misterios y fenómenos que rompían con la lógica de la vida diaria. Aquí, Las ¿tú crees que en tiempos actuales, o sea, 2025 que estamos, crees que algo así pueda pasar, güey? Es que creo que ya es más no, difícil, ¿no? O sea, yo creo que se tiene que dar, y si te diste cuenta, y digo, aquí no lo estoy comparando, o sea, no me quiero meter como en temas políticos y demás, porque sí, creo que ese tema del franquismo
es muy delicado hasta donde tengo entendido para los españoles, pero si te diste cuenta, por ejemplo, en pandemia que pues realmente muchas personas no, por lo menos los primeros meses no tenían mucho que hacer, empezaron a salir todo este tema de los ARGs, eh, lo de Carlos Name, lo de Mario Piñatas, ¿no? Yo siento que tiene que haber un factor global que permita a la gente como descansar un poquito de su rutina diaria y de que sea la vida levantarse, trabajo, dormir, para que realmente nos podamos dar cuenta de algunas otras cosillas o alguien se ponga a crear como Es algo que así. yo creo que el punto medular de esto, del por qué no podría ocurrir hoy, es porque hemos Ah, bueno, y sido tecnológicamente también, ajá, ¿no? O ya sea, hemos sido víctima de tantas cosas de fraudes, de tantos personajes, con intenciones, pues, totalmente ajenas a la investigación paranormal, que solamente buscaban lucrar con algunas cosas, no voy a decir nombres. Y creo que eso le ha hecho mucho daño a la investigación paranormal y de la parapsicología en general, porque ahora es muy difícil que le prestemos atención real a casos de esta índole, que a lo mejor sí podrían, pues, presentar la prueba de algo, ¿no? sí, yo creo que digamos, el estudio o todo el tema más bien de lo paranormal, de los fantasmas, de encontrarle respuestas a cosas inexplicables, bajo mi punto de vista, mío, muy de mí, creo que sí está ya muy denigrado. Creo que se ha prestado mucho a circo, güey. Cosas que pues al menos a mí no me gustan, güey. O sea, como que digo, esto es una pendejada. Y eso hace que se vea más como algo de entretenimiento. Es cierto que nosotros hacemos entretenimiento, pero ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros no nos dedicamos a investigación paranormal, nosotros lo único que hacemos es traer esas cosas sobre la mesa, platicarlas y pues debatir un poquito, ¿no? De, oye, esto sí me parece real, oye, esto no me parece real, y tratar también de dar nuestro humilde punto de vista de gente inexperta que no tiene ni idea. eh, y ya, vaya, ese es el concepto de nuestro contenido. No Em, somos investigadores paranormales, más bien me definiría como crítico paranormal, ¿no, güey? un poquito, sí, 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 sí. Y creo que también esto o sea, si algo nos puede dar un poquito eh, la posibilidad de emitir una opinión hasta cierto punto es que a nosotros, por lo menos yo, Alex, sí estoy muy convencido de que me han pasado cosas extrañas a las cuales hoy en día todavía no les puedo dar alguna explicación lógica y sé que puede ser real y tal vez que no puede ser real, ¿no? O sea, hemos visto también TikToks, por ejemplo, el que acabamos de ver de cierta fábrica de automóviles aquí en México que digo, verga, güey, eso, la verdad es Y que que no, aparte no veo manera. no ha sido a una sola persona a la que le ha pasado, güey, o sea, Claro, conocemos no es viral, güey, o sea, no es viral cuántos videos y cuántas pruebas ahí han de estar y serán, yo creo, genuinas o reales y nadie las ha visto y nadie les ha puesto el foco, pero no fuera una señora que dice que se le meten los demonios y que puede hablar con muertos, o güeyes que dicen que son el brujo, el super brujo, güey, o que ellos, se dedican a hasta quebrarse gente con esos trabajos. A mí eso la verdad se me hace una pendejada, ¿no? Pero bueno, X, ya correcto. no nos estamos Sí, saliendo no, del nos tema. estamos desviando, avancemos. Yo nada más te hice una pregunta muy Sí. concreta de si podía pasar o no, pero creo que ya quedó más que explicado Pero que es bueno, difícil que pase. las caras de Belmez se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos de esta apertura hacia lo desconocido y lo oculto, y en cierto modo reflejaron el deseo de descubrir las verdades ocultas que, al igual que el cambio político, se encontraban bajo la superficie de la realidad cotidiana. Además, el fenómeno se enmarcó dentro de un contexto histórico y cultural más amplio que el de otros casos paranormales, que habían comenzado a ganar notoriedad en el mundo. En el ámbito internacional, fenómenos como los de los poltergeist o las investigaciones sobre fantasmas en Inglaterra, Estados Unidos y otros países
comenzaban a atraer una atención creciente de los medios y del público en general. Las caras de Belmez se sumaron a esta corriente de fenómenos que, aunque en algunos casos se demostraron ser fraudes, seguían fascinando a las masas. Yo creo que el morbo siempre vende, ¿no? Siempre, siempre. Y aparte, o sea, justo lo desconocido, lo paranormal, siempre nos va a atraer de cierto modo. Ok. Bueno, no solo la cultura española se vio influenciada por este caso. Las caras de Belmez también inspiraron a otros fenómenos similares en diferentes lugares, como las caras en las paredes de diversas viviendas en otras localidades españolas y también en América Latina. El caso tuvo un impacto considerable en la forma en que las personas interpretaron los eventos inexplicables y en cómo se relacionan con las creencias sobre lo paranormal. A nivel social, la influencia de las caras de Belmez también se reflejó en el ámbito literario y cinematográfico. Las historias de casas embrujadas, seres invisibles y fenómenos que no tienen una explicación clara se multiplicaron en libros, películas y programas de radio. La historia de Belmez, con sus rostros que emergían de la nada, se convirtió en un referente dentro del imaginario colectivo español y con el tiempo internacional. El fenómeno dejó sin lugar a dudas una marca profunda en la sociedad española que hasta el día de hoy sigue siendo un tema recurrente en el folclore contemporáneo. Las caras de Belmez no solo permanecen como un enigma sin resolver, sino que también siguen siendo un reflejo de una época que, en su constante búsqueda por respuestas, encontró en lo inexplicable una manera de hacer frente a los cambios sociales y políticos que se estaban viviendo. Pues prácticamente esto nos brinda un panorama muy amplio de qué era lo que estaba ocurriendo por aquellos años en España, del por qué este fenómeno creció tanto. Y creo que también responde un poco la pregunta de que si esto podría pasar hoy. Creo que no, pero bueno, vamos a continuar. La historia de las caras comenzó de una manera aparentemente inofensiva en la casa de María Gómez, en Belmez, en 1971. Mientras limpiaba el suelo de la cocina, María descubrió una extraña mancha en forma de rostro humano. Al principio pensó que era un fenómeno natural, tal vez una mancha de humedad o de suciedad, pero a medida que pasaban los días, otras figuras similares comenzaron a aparecer en el mismo lugar, y pronto, en otras partes de la casa. A medida que los rostros se iban multiplicando, la noticia empezó a difundirse por el pueblo y la casa de María se convirtió en el centro de atracción de los curiosos, periodistas e investigadores. El fenómeno atrajo rápidamente la atención de la prensa y a principios de 1972, los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir el caso. Los periódicos informaron sobre las extrañas apariciones, lo que llevó a la llegada de investigadores de todo tipo, desde parapsicólogos hasta científicos escépticos. Los primeros en llegar fueron los miembros de la Asociación Española de Parapsicología, quienes realizaron un estudio preliminar. Estos investigadores se encontraron con un fenómeno que parecía desafiar toda explicación lógica. Las caras no solo tenían detalles impresionantes, sino que parecían cambiar de forma y aparecer en lugares distintos sin una causa clara. A lo largo de los años, el caso fue analizado bajo diversas perspectivas, tanto científicas como paranormales. Los escépticos sugirieron que las manchas eran el resultado de fenómenos naturales, como la humedad o el deterioro de la pintura, o incluso un engaño realizado por los residentes de la casa para atraer atención. En 1972, un equipo de la Universidad de Granada, liderado por el científico José Luis Gutiérrez, intentó analizar las caras con métodos científicos. Realizaron una serie de pruebas, pero no encontraron ninguna evidencia concluyente que pudiera explicar el fenómeno de manera racional. Sin embargo, los investigadores no descartaron completamente la posibilidad de un fenómeno paranormal. Y esto es bien interesante, ¿no? Que la ciencia y los científicos en sí no cierren la puerta totalmente a un caso, ¿no? O sea, que se plantee esto como de sí, vamos a buscarle una explicación, sí, vamos a tratar de que puede ser, pero bajo estas circunstancias, o sea, si hay cosas raras que pudiesen tratar que se pudiese tratar de un fenómeno paranormal, de algo que no entendemos, ¿no? No como ahora que de inmediato cuando sale algo hay un bando totalmente escéptico tratando de decir que no existen estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a continuar.
Mientras tanto, los testimonios de los vecinos y visitantes que llegaron a la casa añadían más misterio al asunto. Muchas personas afirmaron haber presenciado las caras en vivo y aseguraron que parecían moverse o cambiar de expresión, lo que incrementó la tensión en torno al caso. Uno de los testimonios más famosos es el de un hombre que afirmó haber visto cómo las caras cambiaban frente a él. Otros visitantes reportaron sentir una extraña sensación de incomodidad o de miedo al estar cerca de las manchas. Esta experiencia subjetiva fortaleció la teoría paranormal de que el lugar estaba maldito o era un sitio de energías negativas. Uno de los momentos claves en el caso ocurrió cuando se descubrió que, además de las caras, también aparecían otras figuras inexplicables. En 1973 se encontraron huellas de manos y pies, lo que llevó a la especulación de que el fenómeno no solo estaba limitado a rostros humanos, sino que se trataba de una manifestación más compleja. Sin embargo, a pesar de los estudios realizados por científicos y parapsicólogos, la causa del fenómeno seguía sin resolverse. Con el paso de los años, las investigaciones se diversificaron. Los escépticos apuntaban a que los fenómenos eran el resultado de la psicosis colectiva, el fraude o la sugestión. Algunos estudios sugirieron que las manchas eran simplemente el resultado de la técnica del efecto de la pareidolia, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Donde el cerebro humano interpreta patrones aleatorios como figuras reconocibles. Sin embargo, no todos los investigadores estaban de acuerdo con estas explicaciones. Otros, como el parapsicólogo y escritor José Antonio Caravaca, argumentaron que el fenómeno no se limitaba a un simple juego de la mente y que las caras de Belmez podrían estar relacionadas con actividad paranormal, posiblemente de origen espiritual, que aquí es un punto bien importante. La pareidolia se da muy constantemente, pero en este caso específico de las caras de Belmez eran demasiadas cosas juntas para tratar de ligarlo directamente a la pareidolia, ¿no? O sea, yo creo que todos conocemos un lugar donde hay muchas formas y muchas manchas. Sí, pero no juntas. Ajá. Ajá. No, te iba a poner de ejemplo, no sé, tal vez una pared justo con moho o una pared de esta que tiene tirol o algo así, que si te pones a analizarlo, puedes encontrar tal vez una cara y puedes encontrarte una jirafa, puedes encontrarte un perro, puedes encontrarte mil cosas, pero en el caso específico de Belmez eran prácticamente puros rostros humanos y fue lo que comenzó a llamar mucho la atención de la gente y de los investigadores. En 1972, el caso tomó un giro aún más extraño cuando los residentes de la casa decidieron reformar la cocina, remodelarla. Al levantar el suelo para hacer las reparaciones, los trabajadores encontraron que las caras seguían apareciendo, ahora directamente en el cemento. Este hallazgo fue interpretado como una clara señal de que el fenómeno no solo era producto de las manchas del suelo, sino de algo más profundo y duradero, lo que aumentó la especulación sobre el origen paranormal de las caras. Las investigaciones científicas sobre las caras siguieron en la línea más escéptica. Algunos de los estudios realizados por la Universidad de Granada indicaron que las manchas eran causadas por la acumulación de compuestos orgánicos en el suelo, lo que podía haber creado la ilusión visual. Sin embargo, muchos otros investigadores no estaban convencidos de que una explicación tan simple pudiera abarcar todo el misterio. A lo largo de los años, varios científicos reconocidos han tratado de resolver este enigma, pero la falta de pruebas concluyentes ha mantenido el misterio intacto. Por otro lado, las teorías paranormales continuaron siendo populares. Se sugirió que las caras eran el resultado de una manifestación espiritual o de una energía residual que estaba conectada con algún acontecimiento trágico o dramático del pasado de la casa. Algunos investigadores afirmaron que las caras podían estar relacionadas con la muerte de un familiar de María Gómez, mientras otros sugirieron que el fenómeno era resultado de fuerzas desconocidas que querían comunicarse con los vivos. Mira, aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ellas es que, hasta donde tengo entendido, el fenómeno de las caras de Belmez es como el primer fenómeno paranormal o de parapsicología en el cual van cambiando estas caras como de forma. Incluso se habla de que algunas desaparecieron totalmente
y nuevas salieron, o las mismas que ya existen van cambiando como de forma, como de gesticulación, si así lo queremos llamar. Eso es algo bastante curioso, ¿no? Porque pues se Por eso podría decir, los escépticos estaban muy en su macho, como decíamos aquí en México, de que esto era un fraude, porque no había manera de que las caras cambiaran de lugar, cambiaran de gesticulación tan rápido, porque si bien todo se estaba atribuyendo a que tal vez era resultado de las cosas que se caían en el piso de la cocina, pues obviamente esto no va a hacer que cambien de gesticulaciones las caras, güey. sí, 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 está raro. Y lo segundo es que, bueno, a mí me llamó mucho la atención esto de que la parte científica como que no le pudo encontrar alguna explicación. Eh, la realidad ahí es que hasta donde tengo entendido, nunca se pudieron hacer pruebas 100% eh, reales, ¿sabes? Por ahí se hablaba de que se rompía mucho la cadena de custodia, es decir, que las pruebas que se tomaban se contaminaban, siempre había como mano moviendo ahí. Entonces, no Aparte sé, eran güey. otros tiempos, literal, güey. Estamos hablando de los 70s, o sea, no se tenía ni siquiera cerca la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, y justo el cuidado de los protocolos sobre todo de contaminación y de limpieza de la toma de muestras. Claro. Pero bueno, en cuanto a las teorías científicas y paranormales, la presencia de medios de comunicación y las numerosas visitas de personas influyeron en el caso, haciendo que la leyenda de las caras se extendiera más allá del ámbito local. Los informes de los medios y los testimonios de personas que afirmaban haber visto a las caras generaron una especie de contagio psicológico, o yo le diría como histeria colectiva, Pues sí. que consolidó el fenómeno en la cultura popular. Las caras de Belmes se convirtieron no en solo un tema de conversación, sino también en un fenómeno que parecía ser un reflejo de los miedos y creencias de la sociedad española de la época. El momento más impresionante y aterrador referente a este caso ocurrió en 1973, cuando las investigaciones alcanzaron un punto culminante. Después de meses de análisis, tanto científicos como parapsicológicos, perdón, el caso llegó a un nuevo nivel de misterio con la aparición de un rostro muy peculiar que parecía desafiar toda lógica. No se trataba solo de una cara que surgía del suelo. Esta vez las características del rostro eran tan nítidas y tan humanas que muchos comenzaron a preguntarse si se trataba de algo más que un simple fenómeno visual. Lo que sucedió en ese instante fue tan sobrecogedor que dejó a los investigadores sin palabras. Durante una de las visitas al lugar, mientras se grababan los fenómenos con cámaras y se tomaban muestras, un rostro completamente nuevo emergió de la cocina de la casa. A diferencia de las caras anteriores que se veían algo difusas, esta era clara, detallada y sus facciones mostraban una expresión casi palpable del sufrimiento. Los testigos que presenciaron el momento hablaban de un sentimiento de frío y una sensación de presencias invisibles a su alrededor, como si estuvieran siendo observados por algo más allá de lo terrenal. La revelación más espeluznante fue cuando, en el mismo instante en que las cámaras comenzaron a grabar, el rostro en el suelo pareció cambiar. Testigos aseguraron que la expresión del rostro pasó de una mirada neutra a una de angustia, como si estuviera reaccionando a la presencia de los investigadores. Esto hizo que algunos de los presentes se sintieran abrumados por una sensación inexplicable de terror, algo que se agravó cuando un miembro del equipo notó que la cara parecía mirar directamente a la cámara, como si estuviera consciente de su presencia. Yo siento que ya esto es súper fake, güey, o sea... Sí, como que aquí ya todo mundo estaba montado en el barco y en el mame ya. de las caras, porque aparte, digo, se me pasó a hacer esta investigación, sí, pues esto, o sea, mientras estaba haciendo esta investigación no se me ocurrió hasta ahorita, estoy pensando en que pude haber buscado esos videos para ver qué onda, no sé si existan, güey, porque aparte todos son videos viejos, entonces no sé qué onda con esto, pero como que sí ya a este punto suena que todo España estaba montado en el mismo mame. Sí. Y bueno, este acontecimiento fue lo que consolidó el fenómeno de las caras de Belmez como uno de los casos paranormales más desconcertantes de todos los tiempos.
La extraña sincronización entre el fenómeno y las pruebas grabadas levantó aún más preguntas. ¿Por qué el rostro se transformaba frente a los investigadores? ¿Cómo podía la figura interactuar con los medios y a las personas a su alrededor? Fue un punto de inflexión en la historia del fenómeno, donde la línea entre la ciencia y lo paranormal comenzó a desdibujarse. Muchos comenzaron a preguntarse si el fenómeno realmente estaba más allá de la explicación científica o si era simplemente un juego mental colectivo. Las implicaciones de este evento fueron profundas. Mientras que los escépticos seguían buscando explicaciones racionales, los partidarios de la teoría paranormal vieron en este cambio de expresión una prueba irrefutable de que las caras eran algo más que manchas. Este fenómeno parecía tener una dimensión que desbordaba cualquier lógica materialista y fue el momento exacto que hizo que el caso fuera aún más aterrador para aquellos que creían en lo sobrenatural. La presencia capaz de alterar la realidad misma fue lo que marcó el clímax de este enigmático caso. Este episodio no dejó solo a los investigadores sin respuestas claras, sino que también intensificó el misterio y el interés público. A partir de este momento, las caras dejaron de ser solo un simple caso local de manchas en el suelo para pasar a convertirse en una leyenda que seguiría alimentando teorías, especulaciones y debate, además de muchos bolsos llenos de dinero durante décadas, seguramente. De hecho, si no mal recuerdo, güey, que empezaron a... esto no viene aquí en la investigación, pero si no mal recuerdo, empezaron a cobrar el acceso a la casa, güey. Cobraban Güey, algo así. ahorita los voy a descagar, pero tú dale, güey. ¿Terminamos? Dale. ¿Terminamos el caso? Sí, Va. dale. Las caras de Belmez siguen siendo uno de los enigmas más persistentes y fascinantes de la historia reciente de lo paranormal. A pesar de los numerosos intentos de los científicos y parapsicólogos por encontrar una explicación lógica, el fenómeno continúa siendo un misterio sin resolver. Las pruebas y testimonios a lo largo de los años han dejado más preguntas que respuestas, y a pesar de las explicaciones racionales como el fraude o el efecto de la pareidolia, muchos creen que hay algo en la casa de Belmez que desafía toda comprensión. Hoy en día, la casa donde comenzaron a aparecer las caras es un lugar de peregrinaje para quienes buscan respuestas sobre lo inexplicable. Aunque muchos de los rostros han desaparecido o se han desvanecido con el tiempo, el recuerdo del fenómeno permanece vivo en la cultura popular española. Las caras han dejado una huella imborrable en la historia de lo paranormal y siguen siendo un tema de debate y de fascinación. El caso no solo presentó un misterio local, sino que se convirtió en un fenómeno global, inspirando a otros incidentes similares en diferentes partes del mundo. Aunque el misterio persiste, lo que está claro es que las caras de Belmez han dejado una marca en la historia de la paranormalidad, convirtiéndose en una parte de nuestra realidad, desafiando nuestra comprensión de la vida y lo que hay más allá. Ahora sí, pues prácticamente esto es lo que se puede saber del caso. Lo que hay en reportes, lo que hay en artículos, lo que hay en algunos libros es esto. Ahora sí, lo que se hable de aquí en adelante y hasta antes de llegar a la historia de la semana son meramente conjeturas nuestras, cosas que pudimos escuchar, ver en otros lados y que nos ayudan a formar nuestro criterio, ¿vale? Eso sí es como bien importante aclararlo. Pero pues a ver, ahora sí, Alex, ¿qué show? Pues mira, para empezar, ¿qué pedo con que se movían las caras y así, güey? Eso yo siento que ya ahí alguien le agregó de su cosecha. La realidad, güey, y lo que estuve escuchando y leyendo es que realmente este caso es todo un montaje, una farsa. Empezando por el hecho de que se sabe que María Gómez, ¿cómo era? María María Gómez. La dueña de la casa y la que pues se encargó como de difundirle a la prensa esta historia, era muy amiga de uno de los fotógrafos, o si no es que seguramente el único fotógrafo de Belmez. Recordemos que es un pueblo pequeñito con una población de 2,000 habitantes, entonces prácticamente entre todos se conocían. Y este fotógrafo tenía un hijo pintor, que pues era como muy hábil. Habla por ahí de que estas dos personas, María y el hijo del fotógrafo, es decir, el pintor, estuvieron totalmente coludidos para pues justamente generar como
lo que te decía, un turismo paranormal y de esta manera poder cobrar dinero. Si te das cuenta, todo es muy lucrativo, güey. Te cobran por entrar a ver, güey. Sí, es Al, lo que mencionaba hace rato, o sea, creo que llegó el punto donde ya era tanta la gente que asistía a Belmes, porque se habla, y según lo que yo escuché y pude investigar respecto a esto, es que al principio la gente entraba como si nada, ¿no? O sea, María los dejaba pasar cuando eran poquitos, o sea, cuando eran los cercanos del pueblo, pero cuando esto comenzó a expandirse más allá de la comunidad cercana, vieron una oportunidad perfecta de negocio y empezaron a cobrar la entrada, que si no mal recuerdo era como alrededor de 150 pesos de hoy en día, entre Ujú. 150 y 200 pesos, creo. Y después, güey, fuera, puta madre, ya vendían llaveritos con fotos tomadas Sí, de sí, las sí. caras y Y cosas así. hablando de fotos, a los medios de comunicación y a los científicos que intentaban estudiar les cobraban por tomar fotos y o porque les enviaran una foto. ¿No se te hace raro esto? A Sí, ver, quién era fotógrafo, güey, ahí? sí, No, es claro. raro, fue un negocio totalmente redondo. Entonces, lo del el hecho que cambie, a mí, pues, me da como que la idea de que ellos mismos a cada rato las Las van cambiando retocaban, de ¿no? poquito a poco, las retocan, y yo siento que realmente ellos no han dejado de hacer pruebas científicas fidedignas. Se habla por ahí de que ya, sí, le hicieron pruebas científicas, pero, pues, tú no sabes quién hizo esas pruebas, o a quién dejaron entrar, o a quién no, o si dejaron siquiera entrar a alguien, porque Ujú. y lo sabemos muy bien, como medio de comunicación es bien fácil decir: es que no, esto sí tiene pruebas científicas, güey", porque eso claro que vende, güey, es una manera también de engañar a la gente, No, y pero aparte habría que ver que un qué estudios se científico, ajá, hicieron. que un científico esté inmiscuido en, no quiere decir que son pruebas científicas de calidad lo que se está haciendo. Claro, porque puede haber una corruptela de por medio, se puede, o sea, ese científico pudo haber recibido un dinero a cambio Deja de tú el decir que dinero, sí, güey, sí son reales. deja tú el dinero, las creencias personales de esa persona que sí, si bien se supone Sí, que es los una persona sesgos. de ciencia, justo tiene Pero, un oye, sesgo. pero yo creo que ahí también habla mucho de ti, ¿no? O sea, híjole, yo como Pero es que científico lo no acabamos de ver, pondría. es que lo estamos viendo ahorita con lo del 3i Atlas, güey, que de inmediato salieron un par de científicos a decir que sin duda alguna se trataba de una nave extraterrestre. Y esto generó un debate bien cabrón en redes, en televisión, en prácticamente todos lados, y ganaron notoriedad estos científicos, güey. Que a ver, no estaban diciendo nada tan descabellado, por así decirlo, porque, o sea, no lo aseguraron al 100%, pero decían que había muchas señales de, pero la información que se estaba difundiendo era científicos, dicen esto, ¿no? Más, y estaba publicado en un artículo científico, más sin embargo, no estaba, ¿cómo se llama? No había una comparación por pares, que es que otro grupo de científicos totalmente ajenos a ellos corroboraran lo que estaban diciendo ellos. Entonces, hay una diferencia entre que un grupo de científicos hagan una investigación, puede ser buena, puede ser mala, puede ser sesgada, a que dos o tres, y también justo es lo que hablábamos en cara a cara con los escépticos, que este tipo de fenómenos no se pueden dar validados por la ciencia, porque no hay manera de que los fenómenos paranormales y parapsicológicos, como en este Pero es caso que y otros ahí tantos, estás hablando de un caso de fantasmas, güey. apariciones y No cosas puedes así. tocar. Ajá, Esta madre sí la puedes tocar. Esta madre puedes ver si tiene sangre o si es sí. humedad, güey. O sea, yo creo que este sí es un fenómeno bastante estudiable. Y si no lo han estudiado es porque no hay interés en hacerlo, porque hay un mercado o hay un lucro muy cabrón detrás de ello, güey. O sea, literalmente es gente que se está metiendo, si no es que estoy exagerando, millones de pesos o el equivalente a millones de pesos de dejar pasar, de hacer un museo, güey. Hicieron literalmente un museo, si te pones a pensarlo. Sí, y esto es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, ¿eh? No solamente en España, güey. O sea, te puedo decir que yo tengo muy en mi memoria y en mi presente la primera vez que fui a Chignahuapan, en Puebla. Puedes hacer un recorrido que te llevan con los lugares más emblemáticos del pueblito, ¿no? Te llevan a una iglesia que se llama la Iglesia del Señor del Honguito. ¿Qué pasa ahí, güey? Que tienen un hongo, literal, un
un champiñón, por así decirlo, güey, donde se ve la figura de Cristo, según, o sea, es también totalmente un fenómeno de pareidolia, güey, pero pues prácticamente es la reliquia de la iglesia más importante de ahí. Sí, era otra cosa que también quería comentar. Hasta donde tengo entendido y alcancé a escuchar ¿dónde fue esto? En el podcast de Jordi Wild, en su podcast, perdón. Em, todo este fenómeno de las caras de Belmez al principio no tenía una connotación paranormal, sino que tenía una connotación religiosa, como de un milagro. De hecho, una de las primeras caras, si no es que la primera cara que hay, si te das cuenta y si la checas, y espero podamos poner una referencia visual ahora sí, es de un Cristo, güey. O sea, es un Cristo tal cual, ni más ni menos. Es esta figura que es como un hombre con cabello largo, barba y ojos así como medio rasgadillos, ¿no? Muy parecida a la cara que se marcó en el sudario de Turín, por cierto, ¿no? Entonces, y si tú me lo preguntas a mí, en esa sí se le ven como que pincelazos. O sea, sí se ve algo que podrías... Sí te puedo decir que yo creo, y en mi consideración, en los fenómenos de pareidolia, yo creo que la figura más recurrente es la de Cristo, güey. O sea, hay Cristos en todos lados. Hay Cristos en tortillas, hay Cristos en chetos, hay Cristos en manchas de humedad. O sea, yo creo que la aparición más recurrente en fenómenos de pareidolia, la de Cristo, por justo la connotación religiosa y milagrosa que puede llegar a tener esto. Claro, y pues al final del día te digo, es un atractivo turístico. Esto vende, hay gente que paga por pasar a ver, ya sea por curiosidad o por morbo, o porque genuinamente su fe le dice que sí hay algo divino ahí, que hay una manifestación, pero pues malamente la gente se aprovecha, a mi punto de vista, de la ignorancia, güey, de otras personas para vender esto. O sea, yo creo que sí. Pues sí, si me lo preguntas, esto sí es una charlatanería full. Mira, al final de cuentas no podemos, o yo no puedo emitir una opinión 100% certera porque no he estado en el lugar. O sea, tal vez si estoy ahí y pueda ver cosas, a lo mejor mi perspectiva cambie. Lo que sí creo, y sin dudas, este caso es un hito en el fenómeno del estudio más bien en el estudio de estos fenómenos y en la notoriedad de estos fenómenos. O sea, sí fue un fenómeno muy grande. Sí es. Mira, también otra cosa, güey, que estoy viendo es que se supone que muchas caras son de familiares de María. ¿Qué pasa, güey? ¿Y qué sucede? De hecho, te la voy a mandar en este mismo momento en WhatsApp para que tengas como que una referencia de qué te estoy diciendo y a qué quiero llegar. ¿No te parece un poco raro que, como, por qué la cara tiene la misma pose, güey, y las mismas facciones de la foto? Es de, güey, la calcaste, obviamente. O sea, si hubiera tenido otra postura, otra forma, dices, ay, híjole, sí, es que sí puede ser mi tía, ¿no? O sea, o mi abuela, o no sé, güey, quién Pues se yo creo supone que, mira, si sea. se trata de fraude montado, esto definitivamente pues lo hicieron con intención para que lo pudieran asimilar y decir, no mames, si es un fenómeno genuino, que, a ver, yo no voy a emitir una opinión de si es real o no. Esto creo que es trabajo de cada quien. Yo me voy a guardar mi opinión para mí. Yo ya formé mi criterio, pero no lo voy a exponer porque no quiero influenciar a las demás personas. O sea, lo que sí, y lo que me gusta de este proyecto es que podemos incitar a que la gente busque y forme su propio criterio. Entonces no quiero sesgarlo 100% a que no, pero justo sí está raro eso. O sea, sí, güey, o sea, no mames, los fantasmas les gusta, bueno, las entidades demoníacas o paranormales o lo que sea, les gusta presentarse como los tomaron en fotos, pues no mames, güey. O sea, sepan que sí es, güey. Güey, ¿te imaginas? O sea, si tú fueras una cara de Belmez, ¿cómo saldrías? ¿Con tu foto de perfil de Facebook? Con la de Instagram. Con la que tengo de inicio de sesión en mi computadora, güey. Yo creo que es mi foto favorita. Con tu iPhone ahí, güey. Es que no mames, güey. Sí se pasaron de reata. Ahora sí quise atacarlo. Ustedes saben que, o sea, yo sí soy creyente de que hay cosas extrañas, de que hay cosas paranormales, pero a mí esto sí me parece una pendejada, güey. Y sería, bajo mi punto de vista, muy
insultaría su inteligencia, ¿saben? Si les digo, no, es que este pedo sí está cabrón, no está cabrón. A mi punto de vista, yo, Alex, digo que pues sí, es una falacia, es un montaje, es algo que hicieron meramente para sacar dinero, si ustedes me lo preguntan. Yo, independientemente de si creo que es verdadero o es falso, quise traer este tema porque justo es uno de los más representativos de la historia. O sea, sí es como de uno de los que más pruebas podía saber que, aunque ya vimos que pruebas reales no ha habido, pero, o sea, sí hubo mucha gente que lo pudo ver, hubo mucha gente que fue a la casa, hubo demasiadas cosas en su momento que, pues, prácticamente hicieron crecer así de grande este caso. Creo que era un caso que tenía que estar aquí porque justo como dicen, inspiró también otros muchos casos en otras partes del mundo. Entonces, definitivamente era un tema que tenía que estar aquí en Noches de Terror. Sí, 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 un clásico. Pero bueno, Pero justo si era te, lo que te iba a decir, si si te vamos parece, con... vamos con la historia de la semana. Y recuerden que si quieren aparecer en esta sección que de repente va, de repente viene, si tenemos tiempo acá en los episodios, pueden mandarnos sus historias en la página www.nochesdeterror.com.mx. Ahí hay un apartado específico para mandar sus historias. Y si dicen, sabes que yo no quiero entrar a la página, prefiero mandarles un mail directo, pueden hacerlo en historias@nochesdeterror.com.mx. Pueden escribir ahí al correo, mandar su historia y nosotros estaremos encantados de leerla aquí al final de algún episodio, de leerla en un llamando más allá, tal vez en algún postmortem, en alguno de los contenidos que estén saliendo ahí a lo largo del tiempo en Noches de Terror prácticamente, ¿va? Pero bueno, esta esta la mandan pues medio anónima, no dan muchos detalles, y dice, hola, ingeniero al extremo, Gabo y Erika, que ya no está Gabo acá, esta la mandaron antes de que se fuera Gabo, y dice, me llamo Prisi y les escribo desde mi hermosa Guadalajara. Primero, les pido por favor que cambien los nombres para mi historia. Les cuento que nos pasó a mi familia y a mí cuando falleció mi papá. Un poco de contexto. Espero no extenderme mucho. Mi papá era militar y yo estaba retirado. Y ya estaba retirado, perdón. En agosto de 2021 ingresó al hospital debido a problemas de salud. Ya lo habían debilitado bastante. Era época de COVID y, por lo tanto, todo se demoraba más de lo normal. Después de hacerle 2 pruebas, se descartó el virus. Todo esto pasó entre las 5 de la tarde y ya casi las 11 de la noche. Entre trámites y pruebas, mi papá solo estuvo acompañado por mi mamá en ese momento. El Hospital Militar HM de Guadalajara está compuesto por 2 edificios. Uno muy antiguo donde están los quirófanos, las salas de enfermos, urgencias, laboratorios, rayos X, el crematorio, etc. Y otro más moderno, donde están los consultorios de especialidades y donde ocurrió la espantada de nuestras vidas. Estos 2 edificios están dentro de un complejo militar que también tiene un museo llamado Cuartel Colorado, un restaurante y un estacionamiento muy grande. Podíamos ingresar al estacionamiento solo a pie, no en coche, y solo hasta ahí. Cuando le dieron la hoja de ingreso a mi mamá para subir a mi papá al piso, todos pudimos entrar solo hasta el estacionamiento, donde nos esperábamos para darle unas cosas que ella nos había pedido. Aprovechando esto, mi hermana y yo quisimos ir al baño. Nos dijeron que no podíamos pasar al edificio central, donde están los quirófanos, sino que nos mandaron al otro edificio. Por razones obvias de horario, este edificio estaba vacío, excepto por el soldado que cuidaba la puerta. Como ya más o menos conocíamos el lugar, el soldado nos indicó a cuáles baños podíamos ingresar en el primer nivel. El edificio estaba oscuro, solo había luz en los baños y en uno de los consultorios. Desde ese momento empezó a sentirse una mala vibra. El ambiente estaba pesado y aunque ya conocíamos los pasillos, parecían más largos de lo común. No sé si era efecto de la oscuridad o los nervios de nosotras. Mi cuñado nos acompañó todo el tiempo, pero no entró al baño de mujeres, él nos esperó en el pasillo. Cuando entramos, nos fijamos en cada división para ver cuál sanitario, podíamos usar. Les juro que no había nadie más, solo mi hermana y yo. Ella entró primero y luego yo. Estábamos por salir y para lavarme las manos cuando escuché que alguien bajaba la palanca de otro de los sanitarios. No fue mi hermana, porque estaba justo afuera de mi sanitario y veía sus tenis, y en ningún momento vi que se moviera. Ella reaccionó con un "no mames, Prisi, no mames", empujó la puerta donde yo estaba.
Me tomó de la mano y salimos disparadas. Yo temblaba y se me enfrió todo el cuerpo. Sentí un dolor muy fuerte en la parte baja de la cadera. Ella, conteniendo el grito, salió y al ver a mi cuñado le dijo: vámonos de aquí, Julio. Nos acaban de espantar. Esto lo decía mientras corríamos a la salida del edificio. Llegamos en donde estaba el soldado y le preguntamos si no había nadie más, a lo que él respondió que no. Luego nos dijo la expresión: ya les tocó también a ustedes. No quisimos hacer más preguntas y nos fuimos directo a donde nos esperaba mi mamá. Después salimos y regresamos a mi casa. Solo los tres, porque mi mamá se quedó a cuidar a mi papá. Esa noche, mi hermana y yo no pudimos dormir y no comentamos nada de lo que había pasado, justo por la situación de mi papá, que era lo que más nos preocupaba. Al día siguiente, antes del mediodía, mi papá falleció. Se dice que en ese hospital espantan a las personas que van a perder a algún familiar. Otra de mis hermanas es enfermera militar y trabajó ahí hace muchos años. De las historias que nos contó, nos recordamos esa en específico y jamás imaginamos algo así que nos pasaría a nosotros. En fin, esta es mi historia. Espero que les guste y edítenla, si les parece algo extensa. No quiero ser el Malamén 2. Tengo otra historia sobre ovnis y alguna más de chaneques y brujas, ya que mi mamá es del sur de Veracruz y siempre nos las contaba cuando éramos niñas. Les deseo un bonito día, sigan como hasta ahora, van por muy buen camino, cuídense mucho, les mando saludos. Nosotros también te mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias, señorita anónima. No sé quién seas. Prisi medio anónima, así vamos a dejarlo, ¿no? Ok. Sí, pues esperemos que ese no sea un dato ahí que delate cosas. Pero bueno. Pues nada, Eric, muchísimas gracias por este episodio de Noches de Terror. También recordarle a los escuchas que nos pueden seguir en redes sociales como @NochesDeTerrorMX, en Facebook e Instagram. En X nos pueden seguir como NDT-MX. Y también, si ustedes gustan de ver clips o de ver contenido también un poquito diferente al que de repente les traemos por acá, nos pueden seguir en TikTok, igual como Noches de Terror MX por allá. Sí, también recuerden, de nuevo, comercial ahora al final, ya está disponible nuestro Patreon de Noches de Terror. Ahí en la descripción les dejaremos el link. De todas formas, yo creo que voy a poner alguna plequita o algo aquí en pantalla para que vayan y se suscriban si así lo desean. ¿Qué beneficios tienen? Tienen los contenidos sin ningún tipo de publicidad, o sea, se va a subir tal cual el episodio para que ni Spotify ni YouTube agregue ningún tipo de publicidad. Tenemos también un contenido especial que no va a salir en ninguna otra plataforma, que se llama Necropsia, y son episodios sin censura de temas fuertes que no pueden estar en estas plataformas, pues por la censura que conlleva esto. Y pues ¿qué más tenemos por allá, Alex? En el siguiente nivel, pues unas encuestas ahí especiales para los miembros de este nivel, que más que nada justo queremos hacer como bien la aclaración de que el contenido es el mismo, prácticamente solamente es para quien quiera y pueda aportar un poquito más y tener un poquito más de interacción directa con el podcast, con los temas que se van a hablar, ¿no, Alex? Sí, justamente esta plataforma, esta membresía, suscripción, no sé cómo le quieran llamar, es resultado de una encuesta que hicimos hace un par de semanas, si no es que ya un mes. Estuvimos ahí como platicando muchas cosas, ya traíamos la idea, por cierto. Creo que también hemos dejado mucho de lado el true crime. No ha sido de gratis, o sea, literalmente el hablar esos temas aquí en YouTube y en Spotify nos ha costado mucho el poquito posicionamiento que tenemos. De verdad que nosotros no sabemos cómo le hacen algunos otros creadores para hablar de esos temas y que les vaya muy bien. Nosotros sí notamos que cuando empezamos a hablar de ello, pues básicamente nos censuraron muy cabrón, güey. Nos shadowbaneaban. Digo, esto es algo muy, ¿cómo se puede decir? Como un secreto a voces. Pero entre muchos creadores se sabe que esto sí pasa, sí sucede, es algo real, es una problemática a la que nos enfrentamos. Y nada, va a ir ese contenido para allá. También de vez en cuando les estaremos dando ahí alguna cápsula, algún live como que exclusivo de los Patreons. Ya veremos
qué más, qué valor añadido, vaya, les podemos ofrecer. Pero de momento lo que sí es fijo es que cada 2 semanas van a tener un episodio de necropsia, como bien comentó Eric, van a ser temas de crimen real. Bueno, no sé si podía decir esa palabra, ahí me ayudas a vipearla, porfa. Sí, sí, Y sí. y de qué más, güey. Yo creo que cosas que implican mucho líquido rojo, mucho seso, mucha entraña, ¿no? Sí, que también ese era un tema que nos decían y nos cuestionan mucho a veces en los comentarios de, es que no entiendo por qué en general los creadores censuran palabras y cambian palabras y suena tonto, que no sé qué. Pues es porque nos tenemos que alinear a ciertas cosas que no se pueden decir en la plataforma. Entonces, más que nada es por eso, pero ya allá esos episodios de Necropsia están totalmente sin censura con las palabras como deben de ser, hablando de los temas como debe de ser. Y pues nada, aparte les digo, los episodios sin ningún tipo de publicidad, o sea, tal cual los subamos así se van a reproducir. Entonces, les dejamos el link ahí abajo en la descripción. No creo que vayamos a agregar nada más ahorita, más que eso, pero pues pronto iremos ahí hablando un poquito de esto. Y Sí, o tal vez los vayamos subiendo los clásicos, ¿no? Poquito a poco. Ahí pues como depende, ahí a ver si nos da y la a ver. vida para hacer todas las cosas, porque estoy empezando a trabajar a las 8 de la mañana, terminando de trabajar a las 10 y no me doy tiempo. O sea, en este momento no prometo nada. Todos andamos igual. Pero En este bueno, momento no prometo nada, pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. bye.